Hoy quiero compartir contigo algo que me tiene realmente emocionado. He preparado un test donde pondré a prueba mis 3 mejores bots de trading creados con inteligencia artificial y veremos cuál de ellos obtienen los resultados más prometedores. Si te quedas hasta el final, descubrirás qué bot parece ser el más consistente y además te daré un vistazo a cómo puedes llevar tu trading al siguiente nivel sin necesidad de conocimientos previos de programación o de IA. Vamos a explorar cómo funcionan estos bots en detalle y sobre todo porque este enfoque podría ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. ¿Listo para sumergirte en el apasionante mundo del trading automático? Pues ¡vamos allá! Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Hola traders, bienvenidos a Código Trading. Primero quiero hablarte del gran problema que la mayoría de nosotros enfrentamos como traders: la sobrecarga de información. Piensa en la cantidad de indicadores, noticias y gráficos que tenemos que procesar a diario. ¿No te pasa que a veces terminas más confundido que al principio? A mí me ocurrió en repetidas ocasiones. Abría mi plataforma de trading y tras observar tantas señales y opiniones distintas, terminaba dudando hasta de mis estrategias. Ese es el problema, el exceso de datos y la falta de claridad. Sin embargo, hace un tiempo descubrí que el poder de la inteligencia artificial puede simplificar esa búsqueda y quitar el problema humano de las emociones, los miedos, etc. Y me puse a crear bots de trading que hicieran parte del trabajo analítico por mí y también pues de la operativa. El objetivo no es delegar por completo la responsabilidad, sino tener asistentes que nos ayuden a tomar decisiones basadas en informaciones más organizadas. Hoy vengo a mostrarte 3 de mis mejores creaciones. 2 son muy recientes y uno ya es un bot que llevo más tiempo con él. Y cada uno de estos bots utiliza diferentes enfoques y combina indicadores técnicos de forma única. Y no es magia. Se requiere un proceso de prueba, ajuste y retroalimentación para que mejore con el tiempo. Pero créeme, cuando veo en acción un bot capaz de rastrear y comparar miles de datos en cuestión de minutos, entiendes el enorme potencial que la IA brinda para tu trading. Antes de enseñártelo en detalle, recuerda que yo no estoy aquí para decirte en qué deberías invertir tu dinero. Simplemente quiero mostrarte mi experiencia y si algo de lo que ves te interesa, podrás investigar y formarte más para decidir si te conviene adaptarlo a tu operativa. Bien, vamos ya a la parte que más te interesa y vamos a ver cómo trabajan estos bots en el ordenador. Muy bien, vamos ya a la parte que más te interesa, que es comparar los 3 bots. El primero de ellos ya lo conoces, que es DeepSeek NewBot. Es el primer bot que hicimos con DeepSeek, que sorprendentemente lo lanzamos y funcionaba bien, o sea, ganaba, lógicamente, ganaba en resultados pasados. Hicimos desde el año 19 hasta el 25, los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros, pero al final es el punto de partida que tenemos para optimizar, como hasta el día de hoy, intentar buscar los parámetros mejores y después también para tener un backtest y ajustar todo, y al final es la única cosa que tenemos. Lo siguiente ya es probarlo en tiempo real mediante una cuenta demo, que sería el siguiente paso, ¿no? Vale, vamos ya al probador de estrategias. Tenemos DeepSeek NewBot, es el primero que probaremos, LibraDollar M15 en cada tick desde el año 19. Vamos a cerrarlo en el año justo inicio del 25 para que ya no haga el año 25 y así tenemos un periodo de 6 años exactos. Iniciamos la prueba. Cuando termine de cargar lo que es la data, aquí en la pestaña gráfico ya veremos, y en resultado, cómo va haciendo operaciones. Lo único que en resultado son líneas que no nos da tiempo de ver toda la información bien, y en cambio si pulso gráfico, tenemos mucho mejor la información. Una vez hecho el backtest, vamos a exportar lo que es el informe de MetaQuotes con el resultado del backtesting, porque así podremos tener los 3 backtestings y comparar y mirar pues cuál de los 3 bots al final da más beneficio, con menor drawdown y pues parece más interesante. Bueno, va cargando y cuando termine de cargar la data, pues tendremos ya lo que es el backtesting. De momento aún le falta un poquito y entonces aquí en gráfico ya se irá desarrollando el gráfico.
va avanzando. No quería pausar el vídeo para que quede todo de corrido y se vea pues los tempos que lleva, pero lógicamente, aunque ya me he pasado a Windows 11, que hasta la semana pasada, si veis mis vídeos, estaba en Windows 10, y el ordenador ahora está más fluido y hay mejoras, pero bueno, igualmente un backtesting o una optimización son procesos de carga de trabajo, ¿no? Igual al haber sido la primera vez que le mando que cargue un proyecto de esta data en LibraDollar, pues está tardando. Vale, ahí tenemos ya el gráfico que va avanzando, de momento está lateral, y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Ahora está subiendo y ahí vamos viendo qué tal va. Ahora no sé si se quedó colgado, sí, mira, sale la ruedecita. Esto me sigue pasando, que cuando estoy en streaming, si solo estoy en MetaTrader no me sucede, pero al estar en streaming sí. Y mira que el ordenador es potente, pero al final multitareas, pues hay un momento que hay cuellos de botella, y aunque tengas mucha RAM, mucha buena tarjeta de vídeo y todo eso, pues en multitarea es habitual que haya cuellos de botella. Vale, ha terminado. Aquí tenemos todas las operaciones en la pestaña resultados. En gráfico vemos el gráfico, es un gráfico interesante. Y en informe tenemos pues el beneficio que ha dado, el factor de rentabilidad, etc. Así que guardamos este informe en descargas como DeepSeek New. Y así aquí tenemos el informe, que es lo que necesitamos para poder pues hacer la comparativa de los distintos bots, porque si no ya no recordaremos. El siguiente bot que vamos a ver es uno que hemos desarrollado en las aulas virtuales dentro de la Academia de Código Trading. Ya sabéis, cada semana hago aulas virtuales con los alumnos. Si queréis acceder a la formación Trading con ChatGPT en IA, tenéis el link en la descripción, en comentarios fijados. Y hemos desarrollado un bot que, a ver si es el del 2.12.24... No, me suena más... Sí que debe ser el que empezamos el 2 del 12. Sí que es ese. También es LibraDollar M15. Voy a ver los parámetros. Va con cruce de 2 EMAs. Y todas estas otras cosas. Lo voy a lanzar tal como lo tengo, en el mismo periodo de data, y así podemos comparar este segundo bot. Ok, pues ahí tenemos un bot que es el primero que hemos visto, que es con DeepSeek. Este segundo bot es totalmente con ChatGPT, con la última versión de ChatGPT, y lo hemos ido trabajando durante un mes y medio de aulas virtuales. Los alumnos, aparte de estar en la aula virtual, también les doy lo que es el código. O sea que el que está dentro de la academia tiene la ventaja de que, aparte de todos los contenidos formativos, también pues le regalo todo lo que son los bots que yo tengo, que vamos trabajando en las aulas, etc. Está acabando de cargar la data, sucede como antes, es algo un poco lento. Lo que voy a hacer es pausar para que no se haga tan largo el vídeo, y a la que esté ya graficando enciendo de nuevo. Bien, aquí ya está cargando el gráfico y vemos cómo se va desarrollando este bot que estamos comparando con el de DeepSeek. No sé si ahora se ha quedado colgado o ya terminó, creo que ya terminó. Así que ya tenemos el informe con el que podemos ver las diferencias. Y a priori vemos que el otro ganó 3.000. Lógicamente tendríamos que acabar de ajustar los riesgos y hay muchas cosas con las que trabajar. Y este ganó 1.000. Por lo tanto, ya a priori este no parece tan interesante. Pero, lógicamente, como tenemos un drawdown del 5% y en el otro el drawdown es del 12, 14 relativo, pues podríamos aumentar y estar en un beneficio similar. Al final, el riesgo por operación, vemos que el factor de beneficio es mayor en este bot, 1,20, aquí teníamos un 1,14. No son factores de beneficio muy interesantes,
pero tampoco malos, por encima de 1,20 ya empieza a haber algo. Lógicamente se tendría que acabar de mirar muchas cositas. Y si quisiéramos guardar el informe, hacemos guardar como informe y en este caso le decimos que ChatGPT. New. Y ahí tenemos lo que es el informe también de este bot en concreto para hacer las comparativas. ¿Qué más? Vamos ya a poner un bot de los buenos y potentes que tengo desarrollado desde hace ya mucho tiempo para ver en comparación a estos dos bots lo que es un tercer bot que creo que va a ser mucho mejor. El tercer bot es BotDaveCT y lo vamos a hacer en la misma prueba, Libra dólar, M15 con el mismo periodo de tiempo. Así que iniciamos la prueba y cuando acabe de cargar la data, pues ya tendremos en gráfico lo que es el bot. Creo que ahora está yendo más rápido, si no voy a hacer un corte. Porque siempre aquí en la parte central se veo que se para y ya va más lento, y aquí en gráficos pues vamos a ver el desarrollo del bot. Vale, ya está en la parte final, así que ya paso a la pestaña gráfico, así que he hecho una pausita para ir más rápido y ahora aquí empezará a operar. Se me paró la cámara, pero bueno, no quiero parar porque con lo que ha costado tener el gráfico, ahora mismo lo activo. Pero mientras ya veis un bot ultra optimizado y con un tipo de estrategia pues que tiene su riesgo, porque como podéis ver hace aumentos, en lugar de stop loss trabaja con coberturas, es algo muy complicado, avanzado y que no es recomendable si uno no lo domina. Pero aquí pues tenemos un bot que en el periodo de tiempo mismo aún está operando. Va pues a priori bastante mejor que los anteriores. Vamos a dejar que siga. Parece que ahora está un poco colgado. No terminó. Y está por aquí. Lo único que ahora le está costando pensar y procesar. Un poco de paciencia que enseguida va a seguir. Vale, ahí he tenido un momento de drawdown, no ha sido un drawdown muy exagerado, por eso se ha quedado tanto rato pensando. Aquí otro momento de drawdown, son estrategias pues, muy riesgosas, pueden parecer muy atractivas, pero también tienen sus momentos. Lógicamente no le permito que quiebre la cuenta, porque estrategias así hay muchas que parecen muy bonitas y después quiebran. Yo en este caso corto con un drawdown de si llega al 20% y no le dejo quebrar, pero sí que se tiene que ir con mucho cuidado con este tipo de estrategias. Esto ya son estrategias muy avanzadas y es donde se puede llegar, pues, si uno ya va aprendiendo a usar bots más potentes. Bien, ya llevamos, pues empezó en 10.000 y llevamos 16.000 en el balance, ya llevamos 6.000 de beneficio y va avanzando este backtesting. De momento parece que será el ganador, claramente, y vamos a ver cuánto le falta. Todavía estamos por la mitad, o sea, lleva unos 3 años y en 3 años ya está cerca de haber duplicado cuenta, O sea, en torno, bueno, porque me conozco el bot, yo sé que está en torno a un 30, algo más de un 30% de beneficio anual, por eso en 3 años pues se ha hecho un 90, en 6 años pues debería estar en torno a 180%, una cosa así, porque veis aún va ya un poco más de la mitad, pero como estamos trabajando con máxima fidelidad cada tick, todos los periodos pues de mayor precisión al hacer backtesting, pues es un poquito más lento. Y si os fijáis, los otros bots han ido más rápido porque eran bots más fáciles, más simples, con menos
tecnicismos, este ya tiene que calcular mucho en cada vela nueva y se ralentiza un poquito lo que es el funcionamiento. Pero nada, vamos avanzando. Si os parece aquí puedo acelerarlo, o sea, dejo de hablar y después lo puedo pasar este trozo a cámara rápida, así que así lo dejo. Muy bien, creo que ya terminó. He pasado a cámara rápida, vemos que ya acabó de hacer todo el backtest y bueno, a priori gana por goleada. Estamos hablando de un bot que de 10.000 pasa a 22.000, no 22.000, a 32.000, o sea, un 22.000 de beneficio, con un factor de beneficio de 4.84. Estamos hablando de unos drawdown máximo del 24%. El relativo es más alto, pero el relativo es relativo como empieza la cuenta, pero en realidad el máximo en el momento es del 24 sobre el balance que hay en la cuenta en el momento de la caída. Este 24 lo podemos ver claramente que fue aquí. El drawdown se mide con el equity, que es la verde, es la que cae hasta aquí. El azul es operaciones cerradas, pero siempre los drawdowns es con el equity. Y si vamos a ver los otros bots, pues el beneficio, el factor de beneficio, todo está muy por debajo de este nuevo que hemos probado ahora. Así que ahí vemos la comparativa y el ganador de esta prueba es BotDavesCT. Entonces, lógicamente los otros dos bots son bots más nuevos que hemos hecho uno en aula virtual, otro para vídeo de YouTube, y son bots que todavía les falta trabajar. Lógicamente es un proceso que yo explico cómo se hace en las aulas virtuales para ir puliendo, ¿no? Y lo que son diamantes en bruto, ¿no? Códigos que pueden ser interesantes, cómo vamos sacando y puliendo ese diamante para que realmente nos dé un bot funcional interesante. De todos modos, que este rendimiento sea el que ha tenido hasta ahora no significa que en el futuro vaya a hacer el mismo beneficio. Puede ganar, puede perder, puede ir la cosa de otra manera. Y sobre todo tienes que saber cómo funciona y saber qué hay detrás para estar preparado para cómo puede reaccionar, si te puede hacer quebrar la cuenta o qué puede pasar, o si tienes un seguro en cuanto a un buen factor, o sea, un buen control del riesgo y cortar las pérdidas en ciertos momentos que se pudiera descontrolar. Bien, ya has visto los tres bots. Si quieres en los comentarios dejar tus opiniones, cuál crees que es más interesante, si al primero y segundo bot, cuando se le haga el trabajo ya completo, pueden superar al tercero, que es un bot ya totalmente terminado. Y es una pregunta pues que muchas veces depende de las condiciones de mercado y de tus propios objetivos como trader, puede cambiar la respuesta. Lo más interesante aquí es que la inteligencia artificial nos permite probar múltiples enfoques y elegir el que encaja mejor con nuestro estilo, sin necesidad de recomendar dónde ni cómo invertir tu dinero. Tú tienes la última palabra y eres tú el que crea los bots. Ahora, si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo especial para ti, el curso Trading con ChatGPT ANIA. Este curso nuevo está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimientos previos en trading, inteligencia artificial ni tampoco en programación. Así que no esperes más, súmate a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading. Te dejo el enlace para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. Y también decirte que ahora tienes la formación VIP que acaba de salir, que es el curso más completo, que incluye un año de aulas virtuales conmigo, totalmente privadas, donde tendrás un seguimiento más personalizado. Si te interesa la formación VIP, te dejo también el link aquí en la descripción y en pantalla. Espero que te haya gustado este recorrido por 3 de mis bots favoritos. Déjame en los comentarios cuál crees que puede ser el más interesante de ellos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido sobre trading y tecnología. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.